Hola chicos, buenas tardes. Eh, Vamos a tratar en lo posible de llegar a ustedes, aunque es un poco, digamos, complicado por la misma situación, pero haremos lo posible de estar con ustedes. Seguramente conforme transcurran los días iremos mejorando, pero la idea es enseñarte de alguna manera y que tú aprendas, comprendas. Bien, este tema de vectores quedó para el día domingo, pero ha sido aplazado hasta el día lunes. Entonces ustedes, si no han entregado todavía, el día lunes todavía tienen el tiempo para poderlos entregar. Vamos a explicar nuestro tema en dos partes. La primera parte es lo que es la teoría, explicarte los principales, digamos, partes de la teoría, porque si no hay teoría no podemos entender la solución de problemas. Y la segunda parte va a ser una explicación sobre algunos problemas importantes que he cogido del módulo. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, vamos a ver primero lo que es la teoría. Primero quiero saber a qué lo llamamos vectores. Entonces, empezamos en primer lugar comprendiendo qué es un vector. Bien, miren, un vector se puede simbólicamente representar de manera gráfica. Por ejemplo, se dice que un vector es una flecha. Por lo tanto, si yo dibujo en este plano, dibujo una flecha, a esta flecha se le llama vector. Ahí tenemos el vector. Ahora, como vemos, esta flecha tiene un inicio y tiene un final. El inicio se le llama origen del vector, el inicio, y el final, la cabeza de la flecha, se le llama extremo. Entonces tenemos un inicio y un extremo del vector. Ahora, a esa flecha, llamado vector, por supuesto, ¿no? Físicamente llamado vector, a esa flecha se le presenta mediante una letra que las simbolice a este vector. Por ejemplo, si a este vector quiere darle un nombre, le pondremos una letra. Por ejemplo, el vector A. Pero para que esta letra sea un vector, ponemos en la parte superior una flechita. Entonces tenemos el vector A. Por lo tanto, decimos que cuando yo ponga una letra y en la parte superior una flechita, estamos hablando ya de un vector. Entonces acá sería el vector A. El vector A. Y si lo pongo acá P, será el vector P. ¿Verdad? Ahora, esta flecha llamada vector tiene una longitud, tiene un largo. Entonces, si nosotros delimitamos desde el origen del vector hasta el extremo del vector, delimitamos esta longitud del vector, esa longitud del vector se le llama módulo. ¿Y cómo se representa el módulo de un vector de manera literal? Simplemente se le representa a una letra, a la letra que representa el vector, pero ya no sin la flechita, porque así solito significa vector. O si no, se le encierra en forma de un valor absoluto al vector. Es decir, se le encierra así. Cualquiera de estas dos representaciones significa módulo del vector, que viene a ser su longitud, su magnitud también se dice. Por lo tanto, si yo represento una letra solita sin la flechita arriba, o si no, al vector cerrado en un valor absoluto, ahora estamos hablando ya del módulo del vector A. Módulo del vector A. Bien. Bien, chicos, ese es lo que es un vector. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo más importante? Lo más importante de lo que hemos saber de vectores. Lo más importante es saber la resultante de un grupo de vectores. Es decir, lo más importante sobre vectores es manejar la suma de ellos. Por lo tanto, vamos ahora a entender, a sumar vectores. Por lo tanto, veamos acá suma de vectores. Suma de vectores. Quiero yo sumar vectores. Debemos tener presente que sumar vectores no es sumar números, ¿no? O sumar vectores no es sumar números. Ahora,
La suma de vectores, a la suma de vectores también se le llama vector resultante. Es decir, cada vez que yo hablo suma de vectores, estamos hablando de un vector resultante. Es decir, a la suma de vectores se le denomina o se le llama vector resultante. Se le llama vector resultante. Bien, es decir, puedo llamarle vector resultante, o como también puedo llamarle vector suma. ¿En qué consiste esto? Consiste en lo siguiente. Por ejemplo, si nosotros tenemos por acá un vector A, digamos así. Por acá, por ejemplo, un vector B más pequeño. Y por acá un vector C. Puede ser que sean 3, 4, 5, no sabemos. Pero si yo tengo un grupo de vectores, un conjunto de vectores, yo los quiero sumar. Y a la suma de ese grupo de vectores, a la suma de ese conjunto de vectores se llama vector resultante, que es lo que vamos a buscar. Ahora, la suma de estos 3 vectores, 4 o 5 vectores, según se tenga, va a ser un solo vector. Ese vector puede ser, por ejemplo, de esta manera. Por ejemplo, puede ser en otra dirección, puede ser para acá, para abajo, no sabemos. Y a esto se le llama el vector resultante y se le pone con la letra R. Ahora, este vector resultante, ¿cómo se le expresa? ¿Cómo se le representa? Ese vector resultante se le representa de la siguiente manera. Que ese vector resultante, ¿no?, representa la suma de estos 3. Por lo tanto, sería la sumatoria, si matemáticamente es la sumatoria de todos los vectores. Bien, chicos. Ahora vamos a ver que ese vector llamado vector resultante, que viene a ser la suma de los vectores. En este caso, ese vector resultante vendría a ser la suma del vector A más el vector B más el vector C. Y si hubiera más vectores, pondríamos más la suma de esos otros vectores que se tienen en el gráfico. Bien, chicos, esto es, digamos, en otras palabras, cuando hablamos de un vector suma, estamos hablando también de un vector resultante y a la vez también que es una sumatoria de ese grupo de vectores. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos hallar ese vector resultante? Ese vector R, comúnmente puesto. Entonces, para hallar ese vector resultante existen métodos. Vamos nosotros ahora a estudiar de qué métodos, cuáles son esos métodos que nosotros vamos a facilitarnos para hallar esa resultante. Los métodos para poder hallar ese vector resultante. Para poder hallar el vector resultante. O sea, en otras palabras, existen métodos para hacerlo mucho más simple las operaciones físicas. ¿Cuáles son esos métodos, muchachos? Miren, les van a ver que son métodos muy simples. Claro está en la variedad de la aplicación de problemas. El primer método, el método más sencillo, el método más simple, es cuando nuestros vectores son paralelos o colineales. Es decir, primer método, para vectores paralelos o colineales. Vectores paralelos o colineales. Van a ver que este método es de lo más simple, de lo más sencillo. Cuando los vectores son paralelos o colineales, veamos, chicos, por ejemplo, yo puedo tener acá un vector grande, digamos así, un vector, por ejemplo, tal como A. Ahí está. El vector B, por ejemplo, hacia la izquierda, un vector más pequeño, digamos así, por ejemplo, el vector B, que será esto. Colinealmente al vector B, por ejemplo, puedo tener otro vector C, mucho más pequeño, por ejemplo. Ahí está el vector C, el vector B. Y por acá, por ejemplo, otro vector
que sea, por ejemplo, el vector B. Ya, tengo ahí 4 vectores. A paralelo tanto a B, a C, a D. B y C son colineales, por lo tanto, todos estos vectores son paralelos. Paralelos. Incluso con C. Vamos a hacer algunos valores. Por ejemplo, voy a suponer que el vector A es 10 unidades. El vector B, por ejemplo, que sean, chicos, por decirle, ¿no? 6 unidades. El vector C, por ejemplo, que sean 3 unidades. Y el vector D, cuyo módulo sea, por ejemplo, por decirles, se me ocurre por acá 7 unidades. Ya está. ¿Cómo vamos a hallar la resultante cuando todos ellos sean paralelos o colineales? Para hallar esa resultante, dice, vamos a sumar todos los vectores. Vamos a sumar todos ellos en su conjunto. Vamos a sumar los módulos. Sí, va a ser la sumatoria de los módulos, o sea, lo pongo así en valor absoluto, módulos de los vectores, pero teniendo en cuenta el signo, ya sea positivo o negativo. Pues cuando un vector es positivo, cuando va a la derecha, será negativo cuando va hacia la izquierda. O si fueran verticalmente, los vectores fueran verticales, para arriba serán positivos y para abajo serán negativos. En este caso son horizontales los vectores. Entonces, sumamos. Nuestro vector resultante que nos están pidiendo sería, por ejemplo, así. El vector A es positivo porque va a la derecha, entonces serían 10 unidades positivas. El vector B es negativo porque va hacia la izquierda, menos 6 unidades. El vector C es positivo porque va a la derecha, entonces más 3 unidades. El vector D es también positivo porque va a la derecha, por lo tanto sería más 7 unidades. Operamos esta operación matemática de suma y resta, por lo tanto tenemos que nuestro vector resultante va a ser, acá va a ser 10 y esta diferencia es 4. Entonces serían 10 más 4 serían 14 unidades. Nos salió positivo. Eso indica, si nosotros lo queremos graficar, que la resultante de estos 4 vectores es un vector positivo, es decir, va hacia la derecha y que mide 14 unidades. Esa es, muchachos, digamos, la solución de problemas cuando son vectores paralelos o colineales. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a ver un segundo método. El segundo método para obtener el vector resultante, porque vamos a hallar métodos para hallar el resultante. El segundo método es el llamado método del triángulo. Entonces ponemos por acá, el segundo método es el método del triángulo. Método del triángulo. Bien, chicos. Miren, este método del triángulo también es un método muy sencillo, muy simple. Es válido en el caso que tengamos dos vectores consecutivos. Es decir, solamente nos sirve cuando tengamos dos vectores consecutivos. Para dos vectores consecutivos. ¿Cómo así? Veamos. Por ejemplo, se me ocurre acá lo siguiente. Por acá tengo un vector, digamos un vector A. Vector A, está una flechita arriba, indicar que es un vector. Y digamos hacia la derecha, por ejemplo, de manera consecutiva tengo el vector B. Nos damos cuenta que el vector A y el vector B son consecutivos. Es uno a continuación del otro. Si tú tienes dos vectores dispuestos de la siguiente manera, en forma secuencial, vemos que la resultante justamente va a ser el que cierra su triángulo. Es decir, por eso llaman el triángulo, es decir, la resultante va a ser el vector que cierra su triángulo de los dos. Por lo tanto, este vector de color rojo va a representar la suma de ellos. Es decir, este vector va a simbolizar el vector resultante. Ya sabemos que cuando hablamos de resultante estamos hablando de un vector suma. Es decir, va a ser la suma del vector A más el vector B. Cabe mencionar de que este vector resultante, por si acaso, no es la suma de los módulos de ellos, sino este vector
representa la suma vectorial de estos dos vectores, no es la suma de módulos. Ahora, ¿cómo voy a hallar el módulo de este vector resultante? Para eso hay que ver qué triángulo se ha formado. Por ejemplo, si el triángulo fuera un triángulo equilátero, digamos que el módulo de este vector va a ser igual a esto, va a ser igual a esto, si es que el triángulo fuera equilátero. Porque cuando es equilátero, los tres lados son iguales. Por tanto, este lado es igual a este lado, igual a este lado. Entonces, digamos que para saber cuánto mide la resultante, cuánto es su módulo, hay que ver qué triángulo se ha formado. Ahora, triángulos, pues ustedes han visto en tercero, en cuarto año, cómo se manejan los triángulos. Hay que ayudarse también a través de eso. Bien, chicos. Vamos a ver ahora el tercer método. El tercer método. Este método también es muy importante. Es un método muy importante y tal vez el más importante de todos. Este método es el método del paralelogramo. Tenemos por acá método del paralelogramo. Entonces tenemos, chicos, este método que también es importante para nosotros. Ahora, el mismo nombre dice, pues va a ser un método en el que nosotros vamos a formar un paralelogramo, ¿no? Una figura geométrica pues de 4 lados. La diferencia de este método con el anterior es que en el método del paralelogramo los vectores no deben ser consecutivos, sino los dos vectores deben ser concurrentes. Es decir, este método es válido para dos vectores concurrentes. Dos vectores concurrentes. ¿Cómo así? Por ejemplo, vamos a suponer, chicos, que tenemos un puntito en el plano y en ese puntito van a concurrir dos vectores. Por ejemplo, por acá, digamos que tenemos el vector A. Ahí está el vector A. Naturalmente tendrá un módulo, un valor, un vector. Y por acá tendremos un vector B. Por ejemplo, acá. Ahí tenemos el vector B. Vemos que si estos dos vectores son concurrentes y están en un solo plano, vectores coplanares y concurrentes, concurren en un punto, forman un ángulo. Es muy importante acá el ángulo. Ese ángulo puede ser 30 grados, 60 grados, o los ángulos que nosotros podemos darle. Ahora, ¿cómo vamos a sumarlo? Es decir, ¿cómo vamos a hallar su resultante de ese vector? Para eso vamos nosotros a formar el paralelogramo. Para formar el paralelogramo, ¿qué hacemos? Vamos a trazar dos paralelas. Trazamos una paralela por el extremo de B hacia A. Y trazamos una paralela al vector A. Y hacemos lo mismo. Trazamos por el extremo de A una paralela B. Es decir, trazamos acá. Y se ha formado justamente un paralelogramo. ¿Cuál es el vector que representa la suma de ellos? ¿Cuál es el vector resultante? Es la diagonal de esta figura, pero que va del origen de ellos al extremo del paralelogramo. Es decir, este vector que va de acá hasta acá, viene a ser, chicos, el vector resultante. Ahora, lógicamente que ese vector resultante, por ser un vector, digamos, que reemplaza a los dos, se representa como una suma, es decir, es el vector A más el vector B. Ese vector. Y ahora, chicos, ¿cómo es que yo puedo hallar el módulo? ¿Cómo puedo hallar su tamaño de este vector, llamado módulo? Algunos también lo llaman magnitud, lo llaman intensidad. ¿Cómo puedo hallar? Para eso vamos a aplicar una fórmula muy conocida que se llama la ley de cosenos. Ley de cosenos. La ley de cosenos es una fórmula que sirve para hallar el módulo del vector resultante por este método llamado el paralelogramo. Ahora mira, ese vector resultante lo puedes poner simplemente la letra R. Ya saben que la letra solita significa módulo. Ahora, o también lo puedes hacer así, cerrado al vector resultante en forma de un valor absoluto, que significa módulo. O algunos también suelen representar al vector resultante de la siguiente manera. También módulo, pero ya no lo ponen R, sino lo ponen la suma de los dos vectores, es decir, A más B. Cualquiera de estas tres formas es igual. El módulo del vector resultante, acá también igual
acá se llama el módulo del vector suma. Y para hallar este vector suma, la ley de coseno dice lo siguiente. Fíjate una fórmula muy simple. ¿Qué hacemos? Primero, elevamos el módulo de a al cuadrado. Lo sumamos en el módulo de b también al cuadrado. Luego lo sumamos. El doble producto de esos dos módulos, o sea, el módulo de a o el módulo de b. Y multiplicado por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores. Chicos, esta es la fórmula que me permite hallar el módulo de ese vector resultante por el método del paralelogramo. ¿De acuerdo? Entonces acá tenemos ya nuestra fórmula para hallar el vector resultante para cualquier tipo de problema de esta naturaleza llamado paralelogramo. ¿De acuerdo? Ahora, esto es la forma general para hallar vectores por este método. Pero ahora vemos que para hallar el vector resultante depende muchísimo del ángulo. Entonces, de esta fórmula general existen algunos casos generales, algunos casos, digamos, que van a desdoblarse de este caso general, digamos, ¿no? Entonces, por acá vamos a ver lo siguiente, algunos casos que se derivan de esto. Entonces, ponemos por acá casos particulares. Casos particulares. Chicos, esos casos particulares son algunos casos muy especiales, digamos así, de este método. Es muy especial de ese método. Por ejemplo, el primer caso es que cuando este ángulo es 0 grados, es decir, el primer caso es si es que el ángulo entre esos dos vectores, es 0 grados. Miren que es muy importante en este caso. Si el ángulo es 0 grados, es decir, si acá fuera 0, el vector A y el vector B estarían en una misma línea. Es decir, si nosotros lo dibujaríamos, sería así, ¿ve? El vector A y el vector B estarían en una misma línea. Por ejemplo, de acá hasta acá, digamos que sigue el vector B. Y de acá hasta acá, digamos que sigue el vector A. Pues vemos que tanto A como B forman 0 grados. Y se dice que son dos vectores colineales del mismo sentido. Ahora, si los dos vectores forman 0 grados, en ese caso muy particular, la resultante de esos dos se dice que es máxima. Es decir, hablamos que cuando el ángulo es 0 grados entre ellos, la resultante es máxima. Pues por acá ponemos, si el ángulo es de 0 grados, entonces la resultante es máxima. Por lo que chicos, decimos lo siguiente, que cuando el resultante es máximo y cuando vemos que los dos son positivos, porque son colineales y positivos, entonces diremos que en este caso la resultante máxima de dos vectores, lo ponemos así, va a ser la suma del módulo de A y B. Lo sumamos nada más, es decir, sumamos A más B, sumamos sus módulos. Y de esa manera tendríamos la forma de encontrar la resultante máxima de dos vectores. Entonces, la resultante máxima es cuando el ángulo entre ellos es 0 grados, por lo tanto serán colineales y del mismo sentido. Lo sumo nada más los módulos. Por ejemplo, si A fuera 5 y B, por ejemplo, fueran 7, diríamos que la resultante serían 12 unidades, pero máximo. ¿Verdad? 2. ¿Qué pasa si el ángulo entre estos dos vectores es un ángulo de 180 grados, un ángulo llano? Es decir, si el ángulo fueran, por ejemplo, 180 grados. Bien, veamos, si el ángulo fuera 180, si este ángulo fuera 180, el vector A estaría para acá y el vector B estaría para acá. Es decir, la ubicación de los vectores sería más o menos así. Serían vectores colineales en una línea donde uno de ellos estaría a la derecha y el otro estaría hacia la izquierda.
Por ejemplo, acá estaría el vector A, y acá estaría el vector B. Y el ángulo sería acá, de 180 grados. ¿Verdad? Ahora, vemos que en este caso uno es positivo y el otro es negativo. Por lo tanto, para hallar su resultante lo vamos a restar. En ese caso, cuando el ángulo de 180 grados son vectores colineales en sentidos opuestos, se dice que la resultante es mínima. Es decir, para este caso particular, la resultante es mínima. Mínima. ¿Y cómo hallamos la resultante mínima de estos dos? Entonces, la resultante mínima de esos dos vectores, que lo ponemos así, resultante mínima, como tú ves, esto es positivo, esto es negativo, entonces lo vamos a restar en lo que vale A menos lo que vale B. De esa manera vamos a hallar la resultante mínima de dos vectores. ¿Verdad? Por ejemplo, si A fuera, por ejemplo, voy a suponer 10 unidades, B, por ejemplo, que sean 7 unidades, diríamos entonces que la resultante mínima serían 10 menos 7, es decir, serían 3 unidades. Ya está. Bien, chicos. Y así vamos a ver algunos casos, algunos ángulos muy especiales. Por ejemplo, el número 3. ¿Qué pasaría si este ángulo fuera 90? Es decir, si el ángulo entre ellos, si el ángulo entre dichos vectores, por ejemplo, fuera 90 grados. Si el ángulo es 90 grados, por si acaso, ya no es ni mínima ni máxima. Ya no ya. ¿Cómo sería cuando el ángulo entre ellos sería 90? Diríamos que serían los vectores perpendiculares, es decir, más o menos se decide. Acá, por ejemplo, chicos, acá estaría un vector. Por ejemplo, el vector A. Y el vector B estaría acá. Vector B. Como vemos, el ángulo ahí está a 90 grados. Entonces, como tengo el vector B que forma 90, entonces vamos a armar nuestro paralelogramo. Claro, ahora si armamos el paralelogramo, la figura geométrica sería o un cuadrado o un rectángulo. Un cuadrado sería cuando tanto A como B tengan el mismo módulo. Y sería paralelogramo cuando el módulo de A fuese mayor que el de B. Pero lo cierto es que formamos por acá nuestro paralelogramo. ¿Cuál sería el vector suma de A con B, o llamado resultante? Sería esto. Este es nuestro vector resultante que representa la suma de A más B. Vector A, decimos así el vector A, más el vector B. Ahora, chicos, ¿se dan cuenta que esta es la diagonal de un rectángulo? ¿Verdad? Ahora, esta diagonal del rectángulo, ¿cómo llamamos su módulo? Para hallar su módulo, dos maneras. Simplemente, para hallar el módulo de ese vector, vamos a aplicar la fórmula general acá. ¿No? La fórmula general sería A cuadrado, el módulo de A cuadrado, más el módulo de B cuadrado. Y acá es muy importante, miren, que como el ángulo es 90, el coseno de 90 es 0. Por lo tanto, si el coseno de 90 es 0, todo esto de acá se va a eliminar, se va a cancelar esto de acá. Se va a cancelar. ¿Por qué? Porque el coseno de 90 es 0. Y 0 por todo esto se hace 0. Entonces, todo esto se va, solamente nos queda A cuadrado más B cuadrado. Y se dice que es el teorema de Pitágoras. Es decir, cada vez que veo dos vectores que forman 90 grados, para hallar su resultante, simplemente vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. De esa manera podemos hallar el módulo de su vector resultante. Bien, chicos, como tú puedes haber visto, lo que hemos visto, estos casos, 3 casos particulares, solamente es para el método del paralelogramo. Y solamente este método del paralelogramo o el método del triángulo solamente es para 2 vectores. Solamente para 2 vectores. Y es decir, si yo tengo varios vectores y quiero aplicar el método del paralelogramo, de esos varios vectores debo reducirlos solamente a 2. ¿Ok, chicos? Bien. Ahora vamos a ver, ¿y qué pasa cuando hay más de 2? Por ejemplo, hay 3, hay 4, hay 5. ¿Qué es lo que voy a hacer?
algo, de alguna manera tenemos que ver la forma de poder hacerlo. Y cuando hay 3, 4, 5, n vectores consecutivos, se aplica el método del polígono. Entonces vamos a ver ahora sería el cuarto método. Entonces ponemos por acá el cuarto método. ¿Ok? ¿Qué sería el método del polígono? Método del polígono. Bien. Ahora, ¿cuándo aplicamos este método llamado del polígono? Se aplica cuando exista más de 2 vectores consecutivos. Es decir, tiene que haber más de 2 consecutivos. Puede haber 3, puede haber 4, 5, n vectores consecutivos. Por ejemplo, voy a suponer, chicos, que acá tengo un vector, por ejemplo, A. Ahí hay uno. Por acá, chicos, el vector B. Como tú ves, ahí hay 2. Por lo tanto, si hay 2 consecutivos, tendría que aplicar el método del triángulo. Pero si hay 3, por ejemplo, por acá hay 3, otro para abajo, por ejemplo, el vector C, y hubiera, por ejemplo, otro más, por ejemplo, chicos, hacia abajo, otro más, D, por ejemplo, vemos que el vector A, el vector B, el vector C, el vector D son consecutivos. ¿Cómo lo vamos a sumar esos 3? Entonces, los 3 forman una poligonal abierta. Entonces, el vector resultante va a ser el vector que cierra su polígono. Por ejemplo, de acá yo uno el origen de A con el extremo de último, lo uno, y al unir estos jóvenes se forma un polígono. Ahora, este vector representa la suma de estos 4, pero este vector debe ir del origen del primero, que es A, al extremo del último, que es D. Es decir, este es el vector llamado vector suma, que va a ser la suma del vector A más el vector B más el vector C y más el vector D. Chicos, ahí tenemos ese vector resultante que uno está buscando para poderlo sumar estos 4 vectores. Eso significa que este vector resultante va a reemplazar a estos 4. Yo de los 4 lo sustituyo por este vector, por el único que lo va a reemplazar. Ahora, acá no hay fórmula, solamente es una representación gráfica que cuando tengo más de 2 vectores consecutivos, su resultante es el que forma el polígono. Bien, muchachos, eso es el método del polígono. Ahora, existe un caso muy, muy especial, un caso particular. Se llama esto, un caso particular. Ese caso particular de este método del polígono es el caso del polígono cerrado. Polígono cerrado es el caso particular. El polígono cerrado. ¿Qué proviene del método del polígono? El caso muy particular de este método, que viene a ser a través de un polígono cerrado, es cuando los vectores consecutivos forman una figura cerrada. Por ejemplo, a ver, mírame. Yo tengo acá el vector A. Por acá tengo el vector B. Por acá abajito el vector C. Por acá el vector D. Bien, miren, chicos. Y vemos que son consecutivos, A, B, C, D consecutivos. ¿Y qué pasaría si hubiera un quinto vector que también consecutivo, pero que cierre el polígono? Por ejemplo, el vector E. Vemos que A, B, C, D y E están formando una figura cerrada y son consecutivos. En ese caso, chicos, decimos que la resultante es un vector nulo. Es decir, el vector resultante de estos 5 vectores, que viene a ser la sumatoria de todos ellos, ¿no? Decimos que es cero. Por lo tanto, cada vez que tengas vectores consecutivos se dan un polígono cerrado, una figura cerrada de vectores, su resultante es cero. Es decir, eso indica que el vector A más el vector B más el vector C más el vector D y más el vector E
La suma de esos 5 debe ser igual a 0. ¿Y qué significa 0? Que simplemente todo este conjunto de vectores se anula el sistema, se simplifica el sistema. Porque al sumar estos 5, está dando 0. Entonces, chicos, ahí tenemos el método del polígono cerrado, que es un caso muy particular del método del polígono cuando se tiene más de 2 vectores consecutivos. Bien, como tú puedes haber visto, hemos aprendido nosotros a sumar vectores por los diferentes métodos que uno puede tener. Pero sin embargo, en la física, los vectores de las diferentes magnitudes físicas, como velocidad, como aceleración, como fuerza, que se representan mediante los vectores, así como se pueden sumar, también se pueden restar. ¿Y cómo es que uno puede restar 2 vectores? ¿Cómo puedo restar 2 vectores? Entonces ponemos por acá diferencia de vectores. En la parte final de la teoría. Diferencia de vectores. Bien, mira, la diferencia de vectores es muy simple, también aplicar solamente una fórmula. Y para encontrar la diferencia de vectores, mira, vamos a partir de la suma. Por ejemplo, a ver, vamos a suponer que tenemos por acá un vector A que va hacia la derecha. Y acá tengo un vector, digamos, tal como B, que forma un cierto ángulo. Ya un ángulo θ, digamos. Mira, para mí este de acá va a ser un vector. Le voy a poner el vector B. Y acá le voy a poner el vector A. ¿De acuerdo? Yo quiero la diferencia de A menos B o B menos A. Veamos acá la diferencia quiero hallar la diferencia del vector A menos el vector B. Este es el vector B positivo, ¿verdad? Si al vector B positivo lo invertimos hacia la izquierda, si lo invierto hacia la izquierda, el vector B que es positivo lo invierto hacia la izquierda, lógicamente a ese vector ya no sería B positivo, sino sería B negativo. Entonces tendríamos en cuenta, cada vez que a un vector lo cambies de sentido, se convierte en un vector negativo. Ahora, olvidemos este vector B. Entonces, ahora tenemos solamente el vector A y el vector negativo B, ¿sí o no? El vector A y el vector negativo B. Ahora, nosotros, con estos dos vectores A y el negativo B, vamos a formar un paralelogramo. Ahora, como tú puedes ver, si este es el vector, el ángulo θ que hay entre A y B, el ángulo que forma el vector A con el vector negativo B es 180 menos θ, porque este es θ, esto será su suplemento, 180 grados menos θ. Entonces olvidemos de este vector de acá y vamos a aplicar el método del paralelogramo para A y el vector negativo B. Entonces, ¿qué hacemos? Trazamos nosotros un paralelogramo por acá. Ahí está. Recuerda que este es el vector A. ¿No? Olvidemos esto. Vector A. Este es paralelo al vector negativo B. Y por el extremo del negativo B trazo una paralela A, tratando de formar un paralelogramo. Entonces, acá tenemos un paralelogramo. Entonces, ¿cuál sería su vector resultante? El vector resultante es este vector, que parte de la intersección de ellos hacia la diagonal opuesta. Este es el vector resultante. Pero cuando un vector es negativo y el vector positivo, se dice que es el vector diferencia. Ya no se pone resultante, sino se pone vector diferencia. Porque este vector sería el vector A más el vector negativo B, que sería A menos B. ¿Verdad? Ahora, ¿cómo hallamos el módulo de este vector diferencia? ¿Cómo hallamos un módulo? Pues bien, lo podemos poner así, ¿ve? El vector diferencia sin la flechita, o si no así, vector diferencia con la flechita pero en valor absoluto, o en todos los casos el módulo del vector A menos B. Las tres formas es igual. Las tres formas es la manera de representarlo como módulo. Y esto va a ser igual a la raíz cuadrada aplicando la ley de cosenos. ¿De qué sería? El módulo de A, el vector A al cuadrado,
más el módulo del negativo b al cuadrado, sería en positivo, ¿verdad? Más el doble producto de los módulos, tanto de A como de B. Ojo, no pongas negativo B, sino el doble producto del vector A, del módulo del vector A, por el módulo del vector B, pero no negativo, no positivo, son módulos. Recuerden que los módulos nunca son negativos, los módulos son positivos porque son medidas, son longitudes. Y todo esto multiplicado por el coseno. El ángulo ya no es teta, sino el ángulo es 180 menos teta. Es decir, 180 grados menos teta. Chicos, ahí tenemos entonces, cada vez que yo quiera hallar la diferencia de dos vectores un módulo, le aplicamos el teorema de la ley de cosenos, pero donde el ángulo ya no es el ángulo teta entre los vectores, sino es el ángulo, es el suplemento, es decir, de 180 menos teta. Esta es la fórmula para hallar el módulo de dos vectores diferentes. Bien, chicos, eso ha sido la parte teórica. Esperemos que hayas entendido un poquito la parte teórica. Recuerda que nunca hagas un problema si es que no sabes teoría. Lo primordial es para hacer ejercicios, para hacer problemas, es primero entender la parte teórica y luego cómo aplicar esa teoría a la resolución de problemas. Pues ahora viene ya la segunda parte, enseñarte algunos problemas, cómo resolverlos, en base al fundamento teórico que hemos visto. ¿De acuerdo, chicos? Espero que les sirva un poquito para que ustedes puedan guiarse en la casita y estudiar. Cojan sus libros, porque los libros son muy, muy importantes, que te permiten a ti alimentar, repotenciar tus conocimientos. Ok, chicos, nos vemos